licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Guillermo, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dino. Buenos días y un saludo para tu auditorio, por favor. El día de hoy invitamos a los reclusorios del Distrito Federal y a los reclusorios del Estado de México, pero pues yo creo que porque venías tú no quisieron venir y entonces pues ni siquiera nos tomaron las llamadas desde la semana pasada. Desde la semana pasada habíamos hecho las invitaciones, yo hablé personalmente a sus direcciones de comunicación social y en sus direcciones de comunicación social me dijeron que pues estaba muy difícil que viniera. ¿Hay algo en particular que esconder? No, bueno, básicamente querrá decir que tienen confianza en el trabajo que hace la Comisión y en el análisis que sobre lo mismo presentamos. Como sabes, la atención de las víctimas de los abusos del poder y de los delitos es la principal prioridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario también es una atribución que realizamos, básicamente a través de esta tercera visitaduría, desplegando diversas acciones, entre las que destacan la atención individualizada de quejas, el diagnóstico, la supervisión penitenciaria y el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, así como las visitas que se hacen a lugares de detención en facultades del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. A ver, tortura, hacinamiento, corrupción, la matanza de hoy en la madrugada, de allá en la madrugada con pistolas, matan a 5 internos, dejan 14 heridos. ¿Qué sucede? ¿Puede pasar todo en los reclusorios? Pues así es, Nino. Desgraciadamente el sistema penitenciario no cumple con su misión, que es buscar la reinserción del infractor y el delincuente. Esa es la aspiración plasmada en la Constitución, y que la Comisión ha dado cuenta de ello a través de la emisión de diversas recomendaciones generales, así como un buen número de recomendaciones especiales que sin duda pues no han quedado cómodas a la autoridad. Centro de Readaptación Social, nada más es el nombre, ¿verdad? Porque no existe eso. Nos acompaña el licenciado Gonzalo Mardueño, abogado penalista. Gonzalo, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio, Nino, a toda la concurrencia. La problemática de los reclusorios es verdaderamente extensa. Se puede dividir en algunos aspectos, como puede ser algunos que trascienden en contra de la sociedad, como son los delitos que se cometen en el interior hacia el exterior, los que se cometen ahí mismo, destacan los narcóticos, posesión de armas. Hoy tuvimos la prueba con la noticia de hace rato de los asesinamientos que hubo en la ciudad de Chihuahua. La posesión de drogas también es constante y todo ello está enmarcado en otro delito que es el del cohecho. Para que ocurra todo esto se necesita una colaboración de mucho personal, porque no es suficiente que haya la intención de delinquir de los propios internos o de seguir delinquiendo desde el interior, sino que para estos delitos se requiere de la colaboración. Ya ha habido algunas detenciones de extorsiones que se inician en el interior del penal y los recursos que se exigen son capturados por otras personas, etc. Eliana García Luna del PRD, de Laguna, del PRD. Eliana, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Pues esto continúa igual de hace muchos años, bien esto, ¿verdad? Pues sí, buenos días a tu auditorio, buenos días a los compañeros de la mesa. El problema de los reclusorios no es un problema aislado de los reclusorios. Los reclusorios son el espejo claro de un sistema de justicia colapsado y de la consecuencia extrema de un sistema político plagado de corrupción y de impunidad. O sea, no es que los reclusorios sean el espacio donde están los malos y ahí suceden toda serie de atropellos y de situaciones terriblemente indignas para quienes están adentro, sino son el reflejo de lo que es un sistema de justicia que ya no funciona. La reforma en materia de justicia penal y seguridad se publicó desde el 18 de junio de 2008 y a la fecha no avanza todo lo que tendría que ver con el derecho al debido proceso, la posibilidad de juicios orales, de resolución de conflictos, y entonces el hacinamiento del que se habla es un hacinamiento donde hay una gran cantidad de población que está ahí por delitos, y esto es un estudio que hizo incluso el CIDE de manera muy importante, por delitos contra la salud de menos de 200 pesos, es decir, consumidores, y por robo de menos de 2,000 pesos, es decir, hay un montón de gente que está en los reclusorios y que tendría que estar fuera de los reclusorios porque los delitos son delitos menores. Entonces,
ahí yo quisiera comentar que como parte de las necesidades reglamentarias de la reforma, no solamente de la reforma constitucional que se hizo en justicia, que está en proceso apenas, ya con un reto, o sea, llevamos 3 años de la reglamentación que no ha avanzado mucho del sistema de justicia novedoso de acusatorio, oral, adversarial, con toda la posibilidad de pues darle un vuelco a la justicia, sino que la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó el 10 de junio del año pasado, tiene el artículo 18 que la organización de los reclusorios tiene que darse con base en el pleno respeto a los derechos humanos. Derivado de eso, en el Senado se presentó una iniciativa de ley por varios, la importancia de esta iniciativa es la pluralidad que concitó, que es una ley que se llama de los derechos humanos en la ejecución de sentencias y las medidas penales, y que tiene que ver con una concepción de que el derecho al debido proceso, el derecho a que se te respete tu dignidad, tu familia, tu abogados, tus visitas, no solamente es un derecho que se da afuera de la cárcel, sino tiene que ser un derecho que se da adentro de la cárcel. Y de esto es de lo que yo quisiera comentar como propuesta a la situación que se vive en los reclusorios. Diputada del PAN, Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados. Rosy, mucho gusto. Gracias. Pues el año pasado hubo varios escándalos gracias a mujeres valientes que denunciaron la trata de personas dentro de reclusorios de Tepepan y Santa Marta. Y pues cómo no vamos a tener hacinamientos si algunas de ellas que ya cumplieron con todo, que ya tenían la posibilidad de salir, precisamente no han salido debido a que denunciaron. Estoy hablando de Alicia Urrutia, de Carla Urrutia, de Usmeri Guzmán, de Lucía Canté, y la única que salió, que fue María Parrés, ella pues está amenazada de volver a entrar porque estas mujeres que fueron las denunciadas pues están muy enojadas porque se denunció la trata. Yo escribí respecto a esto, investigué mucho lo que estaba pasando en Santa Marta y en Tepepan, y pues hasta ahorita no hay sentencia más que a los secretarios del juzgado. Sin embargo, la averiguación previa que tiene María Teresa de Jesús y el fiscal Espinosa Ramos no ha caminado. Hay una de ellas que fue golpeada. De hecho, Nino, yo fui al penal. No me dejaron hablar con ella. Samuel González, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto en saludar. Gracias, Nino. Un placer opinar ante tu auditorio y pues también un gusto estar aquí con las colegas y los colegas para opinar sobre este tema. ¿Qué opinas? Pues mira, Nino, yo creo que las autoridades en general han fallado radicalmente en la aplicación de los programas que tendrían que darse en la aplicación de la pena de prisión como sanción. Desde luego que en el marco de la reforma constitucional y de derechos humanos a la que hacía referencia Iliana, la visión que tendríamos que tener sobre la justicia es completamente distinta. Hay muchas gentes que entran a los reclusorios que no tendrían por qué entrar, robos pequeños, se sigue... Hay una llamada de eso, perdón. Jesús Moyola. Cuando estaba el PRI había mucha corrupción, ahora aumentó. Yo escuché en algún programa que la Wallace decía, en tu programa, que para los delitos menores los presos deberían de salir a las calles a barrer, a pintar calles, a ponerlos activos, pero no tenerlos encerrados en la cárcel. A eso me refiero, Nino, ciertamente. Mira, aproximadamente un 20-25% de los delitos de la Ciudad de México que se investigan tienen relación con el robo de tiendas de autoservicio. Es decir, ahí se roba una persona una cosa pequeña en una tienda de autoservicio y son las propias tiendas las que hacen prácticamente toda la investigación y entregan a la persona directamente ante la autoridad para que haga el procesamiento. Todo eso, con una visión amplia, podría haber sido tratado ya en los términos de la reforma del artículo 21 constitucional por los jueces calificadores que podrían imponer penas de trabajo a favor de la comunidad, sanciones en los términos del artículo 21 de manera muy ágil y eficiente. Pero no se hace esto porque a partir de eso puedes tener una cadena de corrupción
muy importante en todas las autoridades. Hay una capacidad de extorsión muy grande y si se tratara por la vía administrativa como tendría que ser, pues reduces pues los espacios de corrupción. ¿Qué hay? Los estudios del CIDE te dicen que una gran cantidad, casi el 80 o el 90% de los reclusos del Distrito Federal son por robos de menos de 5,000 pesos. Algunos de ellos son hechos con violencia y desde luego tienen que tener tratamiento distinto, pero la mayoría no. Entonces tú tienes una población de gente pobre que está en las cárceles, que debía de tener otro tratamiento alternativo y en lugar de eso, ¿qué fue lo que se optó en la ciudad? Se optó por volver delito grave cualquier tipo de robo que se da, por ejemplo, en la calle. Mi querida Silvia Esther Pérez, integrante de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Gracias por invitarnos. Yo creo que este tema es un tema que se ha dejado aislado. Sabemos todos la problemática de la corrupción, el hacinamiento en el que están viviendo muchas personas. Debo comentarte que el pasado 27 de octubre de 2010 presentamos un exhorto al secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, y a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Cecilia Oseguera, precisamente, para que dieran respuesta al tema de los casos de prostitución que se habían presentado en algunas reclusas, que había, como comentan hace un momento, y ver qué habían hecho respecto a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que se le habían hecho. Y efectivamente sabemos que existe una red de explotación sexual de reclusas al interior de los penales, que hubo reclusas embarazadas que no tenían derecho a visita íntima. Estas reclusas fueron obligadas a algunas a abortar, y que los custodios de 3 penales facilitaron los traslados y la prostitución de estas reclusas. A partir de esta situación que se dio, asistieron a la Comisión del Distrito Federal a una reunión de trabajo que se hizo precisamente con la subsecretaria Celina Oseguera, y en ese momento nos dieron muchas respuestas que habían cambiado la situación en los reclusorios. Debo decirte que yo solicité de la manera más atenta poder visitar los reclusorios de Santa Marta, Acatitla, el de Tepepan, y decirte que desafortunadamente en estas visitas, pues ¿qué te puedo decir? Nosotros sabemos el hacinamiento que hay, pues nosotros llegamos y era una situación muy agradable, cosa increíble y cosa que no se puede creer. O sea, todo maquillado para todo esto que se ha expresado aquí es cierto, y bueno, la Comisión Nacional en el ámbito de sus atribuciones ha sido muy enfática en lanzar no solo las recomendaciones generales, una precisamente relacionada con revisiones indignas, otra precisamente con las mujeres internas en los centros penitenciarios, otra con las personas que padecen trastornos mentales en los centros penitenciarios, otra sobre el otorgamiento de beneficios y la discrecionalidad para el otorgamiento, y la última, la 18, relacionada con el sistema, con el respeto de los derechos humanos en los centros en la República Mexicana. Estamos aquí frente a un absoluto régimen de tolerancia en materia penitenciaria. Esto es, existe una imposibilidad material, financiera, técnica y por lo visto de voluntad política de cumplir una aspiración constitucional, ¿no? Entonces esto no va a cambiar, esto va a seguir. Esperemos que cambie, sin duda, ¿no? Bueno, esperemos que se haga un milagro. Y bien lo refería Samuel González en el sentido de que hay que darle foro y luz a este tipo de cosas, porque sin duda, y como todos recordamos, desde tiempos inmemoriales la situación en los penales no mejora. Mira, yo hice un día un programa en un reclusorio y todos le gritaban a Leonel Godoy que pagara porque los internos no habían cobrado no sé hace cuánto tiempo. Entonces, eso de que les pagaban, pues era puras mentiras. Y ellos decían, nos da pena decirlo, pero nos van a castigar, y los sancionaban seguramente terminando los programas. Más adelante nos digo que ya no querían que se hiciera ningún programa, que ya prohibido los programas, porque bueno, pues salían muchas cosas a la luz que no era cierto, porque ellos estaban realmente dándoles pues la dignidad que deberían de tener los internos, y yo no me acuerdo de nadie que tuviera esa dignidad. Los estapetas, que eran los que iban y venían con todo, pues eran los que cobraban de los ricos, porque los ricos no hacían absolutamente nada, se la pasaban muy bien. Pero yo vi teléfonos celulares y todo el mundo traía teléfonos celulares, pero sonaba el teléfono celular y lo contestaban. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está permitido todo eso? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por corrupción. Es precisamente como comentaba hace rato. Todo le da sustento, el cohecho que se recibe para
tener los teléfonos por los cuales se paga mensualmente, poder tener pero a Telcel. Además, ¿no? Además de Telcel hay que pagarle ahí con el jefe de custodios o con el personal encargado. Entonces, toda esta corrupción propicia, mejor dicho, que se desarrollen otra serie de delitos, independientemente de que la función... Pues entonces, ¿para qué lo van a cambiar si es una mina de oro? Ah, sí. Digo, pero para todos los gobernantes, no estoy hablando de unos en particular, ¿eh? No estoy hablando yo sé. De amarillos, estoy hablando de amarillos, azules y rojos. Yo lo sé, mire, incluso ahorita a mí me parece que la denuncia de los casos particulares es muy importante. Sin embargo, ahorita yo estaba viendo, ¿no? Hacían la denuncia de lo que pasa en el DF. Son 6 estados de la República que concentran el 50% del total de las personas que están en reclusión. El Distrito Federal con el mayor, con un hacinamiento que, bueno, mencionabas un más de 85%, otros dicen, la comisión dice que es más del 111% de hacinamiento. Está Edomex, está Baja California, está Jalisco, Sonora y Puebla. Ahí son distintos colores los que están gobernando. Entonces el problema no es de los colores, el problema es la causa estructural. Así como ha habido un abandono político de la seguridad pública, ha habido un abandono político del control de los reclusorios. Los autogobiernos son un enorme problema. Y así como tenemos las bandas delincuenciales peleando el territorio nacional con las instituciones de seguridad, tenemos las bandas delincuenciales posesionadas del control de los reclusorios. Y como decían, la principal causa de esto es el enorme hacinamiento. ¿Cómo resuelves el hacinamiento? Con las propuestas que se hicieron a partir de la reforma de justicia, en donde tú tienes que tener penas alternativas para que no vaya la gente a la cárcel por haberse robado una pechuga, para que comieran sus hijos. Entonces tú tienes además esta idea de que el modelo punitivo de que todo se vuelve delito grave, las diputadas lo han estado viviendo, yo como diputada lo viví, yo vengo denunciando esto, Nino, desde que empecé a venir a tu programa, la punición como la única respuesta a los problemas sociales de este país. Si tú modificas el sistema de justicia como está planteado en la reforma y te vas a penas alternativas, a debido proceso, presunción de inocencia, a todo lo que tendría que ser un sistema de justicia que desde la raíz permita combatir no solamente adentro de los reclusorios, porque si nada más es adentro de los reclusorios, entonces es irse nada más al fenómeno más visible, que sería esta situación de terrible denigración humana. Algo de lo que mencionaba la diputada. Nosotros emitimos precisamente en el caso de Islas Marías una recomendación el pasado diciembre, ¿no?, de la situación grave en Islas Marías. Entonces, la verdad es que sí me parece muy novelada la referencia que hace esta persona que le comentó a usted, porque las condiciones en Islas Marías son difíciles, y para ello la recomendación que acabamos de emitir, y que evidentemente pues bueno, no pone cómodo a nadie, pero sin duda la comisión tiene que cumplir con su trabajo. Nosotros estuvimos por primera vez en enero del año pasado, yo personalmente, 3 días en Islas Marías con un grupo de 4 visitadores adjuntos, recorriendo cada uno de los asentamientos y visitando las cosas que normalmente no visitas, porque se trata a veces de visitas guiadas básicamente, que no te permiten observar las realidades, ¿no? Sin embargo, la comisión, pues en el ánimo de contribuir en el desarrollo de una estrategia penitenciaria, porque no existe verdaderamente políticas públicas articuladas en esta materia que permitan darle la vuelta a esta realidad, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de la comisión y es donde vamos a seguir insistiendo. Samuel. Sí, yo creo que efectivamente, aparte de estos elementos internos del penal, hay que reflexionar sobre todo el sistema de justicia como se está haciendo. Hablamos de la necesidad de aplicar las sanciones administrativas que el artículo 21 de la Constitución ya contempla, que no se hace en ninguna parte del país. Yo todavía no he visto la aplicación de la sanción de trabajo a favor de la comunidad aplicada en ninguna parte del país. Y ahí es un elemento de despresurización. Otro elemento tiene que ver con la despenalización, pero otro elemento en una política racional tiene que ver con la utilización de distintos tipos de reclusorios, los de mínima seguridad, los de media seguridad, los de máxima seguridad, como elementos diferenciadores distintos para cada tipo de personas que tendríamos que verlos. Todo el mundo construye, me imagino porque son mejores negocios,
reclusorios de máxima seguridad. Pero ¿dónde están los de mínima? No hay en el país reclusorios de mínima seguridad porque no son negocio. Y eso lo estoy hablando a nivel federal y estatal, de todos. La reforma penitenciaria tiene que pasar por todas estas acciones para evitar que estos 230,000 presos estén internos en reclusorios prácticamente idénticos, con muy pocas diferencias, y tendrían que, primero no tendrían que estar todos ahí, tendrían que haber muchísimos. Los robos tienen que trabajarse en la Ciudad de México de manera completamente distinta, que es lo que más carga en el sistema. La parte que tiene que ver con los tipos de personas que están en cada uno de estos reclusorios tiene que cambiar. El de máxima seguridad, bueno, pues tiene que estar ahí por necesidades que yo entiendo y justifico aún en términos de derechos humanos, pero hacia abajo la mayoría de esta población tendría que estar en reclusorios de mínima seguridad. ¿Por qué no están en reclusorios de mínima seguridad? Que se han dado el hacinamiento y todo esto, pero quiero decirte que dentro de la visita a mí hay un tema muy preocupante, el tema de la situación de los menores que viven con sus madres en reclusión. Quiero decirte que la ley vigente establece que estos pequeños pueden estar al lado de su madre hasta los 5 años de edad, 5 años de edad, o 5 años 11 meses. Pero ellos pueden salir con sus familiares cuando ellos lo indiquen. Realmente lo que nos comentan las mismas reclusas es que a veces sus hijos, pues al salir y ver otra realidad, lo que ellos quisieran, por supuesto, es ya no regresar, claro. Ya no regresar. Y también, ¿tú qué clase de trato y de derecho humano le estás dando a ese pequeño y qué realidad le estás vendiendo bajo qué? Tú sabes que dentro de los primeros años de vida es cuando es más capacidad de retención y de aprendizaje tienes, de aprendizaje, y realmente a mí sí me preocupa mucho ese tema. Yo creo que son muchos los temas que estamos tocando aquí, pero sabes que, Nino, a mí sí me gustaría que hiciéramos un compromiso contigo, en donde siguiéramos tocando este tema, como bien dice... No va a pasar nada. Es lo que te decía, ¿cuántos años tiene aquí viniendo y sigue lo mismo? Tengo que platicar, fíjate que fui a Tijuana, Rufo era el gobernador, hago el programa en el pueblito, y en el pueblito los niños entraban a vivir con sus papás, porque eran internos sus papás, y salían al colegio. Entonces decías, me doy, o sea, era así como terrible la situación, preocupante. El señor que vendía los tacos, le platicaba yo a Samuel, que tenía su cuchillo en el tronco para estar cortando los tacos al pastor. Me dijeron, terminar el programa, te echas unos taquitos al pastor. Cuando vi los cuchillos adentro dije, ¿este es un reclusorio? Sí, es el reclusorio. Pero un reclusorio impresionante, ¿eh? Entonces, a mí lo que me llamaba enormemente la atención es que no era un reclusorio, era una ciudad. Así es. Porque además cada uno de los lugares en donde estaban los internos se vendían.